puedo ir, soy un triste hincha de Boca que no pude festejar. Me merezco por lo menos una porción de todo. Sobre todo me gustaría ir y que esté Colacho al lado mío. Que sí, que come conmigo. Total, yo le gané a él. Así que sepárame que voy con la nota, dale. La diputada Nadina Reynoso tengo en línea para hablar de los temas que esta mañana, la verdad, no creía que en la calle me iban a preguntar tanto de este tema. Diputada, ¿cómo estás? Un gusto. Jorge Ocampo te saluda, amiga. Bien, ¿y usted? Buenas tardes para usted, para toda su audiencia y bueno, felicitaciones por el tipo de programa que hace. Bueno, es un programa, le diría que para recoger de todos los colores, pero ¿qué va a hacer? Esto hay que hacerlo en función de tratar de ser lo más honesto posible en esto de ejercer el periodismo. ¿Qué creo yo, Jorge? Que hoy más que nunca la población necesita estar advertida, necesita saber cómo funcionan las instituciones para poder exigir que se las respeten. Hoy usted es convencional constituyente, me toca a mí ser diputada de la provincia, pero yo me di cuenta en este transitar en estos 2 años que la gente no entiende muy bien cuál es nuestro rol. Totalmente. Entonces he tratado desde mi lugar, a través de videos, a través de contacto personal con la gente, hacerles ver cuál es mi obligación. Muchas veces me dicen, ay, gracias Nadina, no, usted no tiene nada que agradecer. ¿Por qué? Porque es usted la que me paga el sueldo, pero literalmente, y ahí hay que explicarle a la gente porque pareciera algo obvio, pero usted sabe, Jorge, que no es algo obvio. Cuando yo en las charlas les explico, ¿sabe por qué yo soy empleada suya? Porque usted paga IVA en todo lo que compra, o sea, usted ya pagó el IVA, o sea, todas las cosas le cuestan el 21% más caras y de ese IVA sale mi sueldo literalmente, o sea que usted ya me pagó el sueldo adelantado a mí y ahí es donde la gente advierte por qué cuando dice que cuando paga sus impuestos nos paga el sueldo a los legisladores, a los funcionarios y a modo de escuela primaria, a modo de enseñar esto, tiene que saberlo la población. ¿Qué significan sus impuestos? Y el impuesto, por más que se lo cobren a una empresa multinacional, lo termina pagando esa persona, ese recuperador urbano. Vengo hoy, justo estoy acá, algún día me tiene que acompañar a los basurales. Me encantaría. Que es la gente que menos tiene. Ellos, Jorge, están pagando ese impuesto que hoy que le estamos cobrando. Ellos, cuando hoy hablaba con ellos y venían me explicaban que cómo van a vender los materiales, a dónde los venden y cuánto les pagan, y con eso van a comprar el fideo que lo pagan 21% más porque pagan IVA. Entonces ahí ellos entendieron el tema del impuesto. Nadina, hay una razón todavía mucho más importante de la falta de conocimiento, y no es que de pronto uno se crea sabedor porque ostente una cierta educación, un título o lo que sea. Yo quisiera que todos tengamos, porque todos tenemos la misma oportunidad de instruirnos, aunque no lleguemos a la profesión o al título profesional, pero la instrucción sí se puede hacer. A mí me hizo mucho ruido una vez cuando acompañando a uno de los compañeros en la pequeña campaña que hicimos del convencional, me dice, ¿usted me va a poder cambiar el foco de mi casa? Y le digo, no señora, yo no tengo que cambiarle el foco, y no es porque no quiera, sino porque no me corresponde. Mi tarea va a ser, si llego, es tratar de hacer respetar sus derechos y que usted tenga la misma obligación que todos a través de la Constitución. Por eso esta mañana, cuando un diputado dijo de que no quieren acompañar políticamente en esta situación por la que estamos pasando con el tema de la copa de leche, creo que son más instintos partidarios que constitucionales. Cuando el diputado golpea, siempre digo el mismo ejemplo, Nadina, cuando el diputado golpea las manos por el voto, es porque me voy a transformar, como usted dice, en empleado del señor que vota. Pero no lo entienden, pero sí lo critican. Y es eso lo que me pone mal a mí, cuando no lo entienden. Y después sale, que sí, que los diputados, que los convencionales, que esto. Y si ustedes lo votaron, tienen la obligación de exigir. Pero nadie lo hace como corresponde, Nadina. Instrucción cívica es lo que nos falta. Claro, yo creo que es por desconocimiento, Jorge. Por eso quienes ostentamos un cargo público, cada vez que tenemos oportunidad, bueno, yo en particular, porque
vivo de escuela en escuela, entonces puedo llegar a mayor cantidad de gente en edad de aprender. Y yo creo que es ahí el momento donde nosotros tenemos que hacerle ver a la gente también que esto que sucede hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja también es responsabilidad del pueblo, que es lo que yo planteaba ayer. Sí. Ellos nos encomiendan a los diputados una responsabilidad, ¿sí? Esta responsabilidad es de generar proyectos de ley o declaraciones o lo que hace un diputado para velando por las necesidades de la gente y buscando resolver esa necesidad. Pero la gente no sabe que aparte de ir a la sesionar en esa sesión, el diputado trabaja y debe llevar esos proyectos a las comisiones, a las distintas comisiones. O sea, un proyecto de ley no es que yo presento el proyecto de ley y se trata directamente y después pasamos a otra cosa. No, se presenta un proyecto de ley, eso entra en labor parlamentaria, toma estado parlamentario y pasa a una comisión. En esa comisión los diputados, los asesores, se convoca a quienes entienden y se elabora el mejor proyecto de ley que se considera para la provincia. Bien. Esto la gente lo tiene que entender. ¿Por qué? Porque tiene que conocer cuántas comisiones hay en la Cámara de Diputados. Bien, ¿en cuál comisión es la que yo participo más activamente? Cada vez que sesiona, la Comisión de Ambiente. Pero también está la Comisión de Desarrollo Humano y Familia, la Comisión de Salud. Entonces, ¿qué nos tiene que exigir el pueblo? Bueno, pues que trabajemos. Pero ¿cómo nos va a exigir si ellos ni siquiera tienen idea de lo que es una comisión? Entonces tenemos que hacerle saber al pueblo cómo es que funciona la función legislativa y es la tarea que yo vengo llevando adelante. Nadina, usted hizo un recorrido que es el justo, el correcto y el que tenemos que tener mucha atención cuando aparece la ley y cuando mediáticamente los medios de comunicación dan a conocer la decisión final. Pero yo quiero que usted con esa explicación tan clara me diga, Nadina, ¿cómo es cuando, porque la gente no entiende qué es lo que es sobre tabla? Bien. Un día una persona le expliqué, me dice, explícamelo de nuevo. Pero por ahí uno cree que sabe explicar, pero su explicación es válida. Para que sepan cómo y por qué ocurrió esto que ocurrió con la aprobación de este impuesto en el día de ayer. No solamente pasa con el día de ayer, sino pasa cada vez que la mayoría gobernante tienen una necesidad específica, ¿sí? El tratamiento sobre tabla mayoría, perdón, Nadina, sí. Nadina, quiero que explique qué es la mayoría. Es el oficialismo, es un partido político que lo utilizan como bandera. Cuando la necesidad de que un diputado me represente es la honestidad de cada uno, no de un partido. Me parece Está bien, a mí. pero acá hay un tema con el tema de cuál es la postura que tomamos nosotros, ¿sí? Diga. La mayoría es la que tiene la mayor cantidad de votos. ¿Qué significa? Que la gente ha votado a un partido mayoritariamente. Entonces, la mayoría de La Rioja está representada en esta oportunidad por el bloque peronista. Porque cuando se eligieron diputados, eligieron mayoritariamente a los peronistas oficialistas, porque estamos los peronistas no oficialistas que no formamos parte de ese bloque. Bien. Entonces, la gente con su voto le dio el poder a esta gente para que hagan lo que hacen, ¿sí? Bien. Ahora, ingresa un proyecto en la Cámara. Si el proyecto ellos necesitan sacarlo de urgencia, entonces deciden tratarlo sobre tabla. ¿Qué significa? Que la Cámara se constituye en comisión y se trata ese proyecto en ese momento a donde estamos en sesión. Por acuerdos preexistentes, todos los diputados sabemos que un proyecto de ley debe ingresar y pasar a comisión para ser tratado en la comisión. Pero si la mayoría decide tratarlo sobre tabla, se trata sobre tabla y a otra cosa. Se aprueba por mayoría y chao. No hay discusión. ¿Cuál es lo que yo, claro, pero qué es lo que yo planteo como algo que realmente me preocupa? Que al pueblo también le tiene que preocupar.
Un proyecto necesita de una lectura, ¿sí? Un estudio, que consultemos con asesores, porque los diputados no somos de todas las profesiones. En el caso mío soy kinesióloga. Necesito que un contador, que un abogado, ¿sí? Me instruyan en ese proyecto. Si nosotros tenemos una parlamentaria, que es la sesión previa a la sesión ordinaria para coordinar los temas, y en la parlamentaria me entregan el proyecto, dígame qué tiempo tengo yo para leerlo. Claro. Sí. Entonces ahí es donde está el problema, ¿me entiende? ¿Tienen la mayoría para hacerlo? Sí, de hecho lo vienen haciendo. Cuando necesitaron tratar la reforma de la Constitución, lo hicieron de la misma manera. Cuando necesitaron modificar el reglamento interno, ¿sí? Para dejarlo a boceto y sin funciones, lo hicieron de la misma manera. Es sobre tabla, rapidito y sin que nadie diga mucho. Entonces, ¿qué es importante? Que el pueblo siga las sesiones por YouTube. Que el pueblo nos cuestione cómo votaste y por qué votaste si yo te voté no para hacer oposición, para hacer gobierno, o te voté para hacer gobierno. De esa manera, si nos exigen a nosotros que somos sus empleados, como empleados vamos a ir mejorando. Pero si no, no, y es lo que está pasando hoy por hoy. Usted pregúntele a la gente, a sus oyentes, ¿cuántos saben del tema de las comisiones en la Cámara? ¿Cuántos saben lo que significa el tratamiento sobre tabla? No, nadie sabe. Bueno, ayer sobre tabla se aprobaron 2 proyectos que le aumentan los impuestos a la gente. Primero, uno, le aumentan impuestos preexistentes, que ya escuché que lo hablaron en su medio y ya está como la gente tomando conciencia. Y el otro, crean un impuesto nuevo y lo hacen pasar por un fondo solidario. ¿Cómo va a ser un fondo solidario si te obligan a aportar? No, eso es obligatorio. Y esto es lo que tiene, claro, esto es lo que la gente tiene que entender. Una empresa, por multinacional que sea, no va a sacar de su bolsillo para darle a los políticos que los políticos repartan, mal repartan. El empresario multinacional lo va a aumentar en el producto que consume la gente más pobre. ¿Me entiende? O sea, ¿quién consume? A ver, Molinos Río de la Plata y todas las empresas de gaseosa, todas las empresas que ingresan en la provincia de La Rioja y van a pagar las cosas más caras. ¿Quién lo va a pagar? El recuperador urbano, a quien nadie le aumenta nada. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que el impuesto, por más que ellos se llenen la boca, que le sacan a los que más tienen para darle a los que menos tienen, no es así. Y yo lo planteé en la sesión que me preocupa a mí, sobre todo. A ver, nosotros vemos, en el caso mío, que estoy en permanente contacto con el recuperador urbano. Y yo le pido, Jorge, que desde su lugar me ayude también a levantar la voz de esa gente en la convención. Esa gente es la que quedó fuera del IFE porque no saben leer y escribir. Sí. Esa gente son las que están fuera del sistema. A ellos debería llegar la ayuda solidaria. Son los que menos tienen y a ellos yo le aseguro, cuando usted me acompañe, Jorge, va a ver cómo esa gente le dice que no recibe ningún programa, ningún bolsón. ¿Y sabe qué es lo que me dicen? Yo antes de ir a pedirle a un político prefiero venir a buscar en la basura. Es dura la respuesta y es cierta para colmo, es cierta, porque hay mucha gente que tiene... Con una dignidad increíble. Mujer, me dicen acá, y en esto creo que quiero compartirlo con usted, en función porque creo que esto no tiene algo que a lo mejor nos olvidamos, tanto usted como yo. Doctor Ocampo dice, la mal llamada copa de leche, que a fines del año pasado se denominaba solo colación, hoy es importante para estos caraduras. Cuando el año anterior se hicieron quedar 100 pesos por cada niño de la partida que venía de Nación, el presupuesto debía ser 250 pesos por día por niño, y acá se les otorgaba 150. Yo no, sí, algo me estoy difícil. Acordando de esto, creo que pasó esta situación, Nadine. Pero a ver, acá es donde funciona esa mayoría, esa minoría y sobre tabla. Sobre tabla es que directamente yo le pondría, estamos debajo de la tabla porque hay una mayoría que no te deja pensar y que no deja razonar. Esa mayoría es la que después va a pedir el voto y es la que negocia por un bolsón, por 2 pesos, por una tapa de inodoro. Eso es lo que tenemos que enseñar y hacer educación democrática a través de los medios de comunicación. Creo que es lo que tendríamos que hacer nosotros. O por lo menos a mí me encanta. Es así, mire Jorge, sin ir más lejos, a principios de año, la sesión anterior, no la anterior, el bloque radical
pidió, a la cual yo pedí unirme, una minuta de comunicación para que el gobierno explique cuántos eran los comedores y a cuántos niños se asistían y en qué consistía. El día de la fecha ya aumentaron un impuesto y no brindaron la información correspondiente, cuando es obligación de un legislador exigirle al gobierno para poderlo controlar. Y eso no se trató sobre tabla, eso pasó a comisión y todavía esa minuta de comunicación no ha salido, no ha llegado o no tenemos ningún tipo de informe. Entonces, creo que sí. Lo que pasa, Nadina, es que cuando hay una mayoría se creen que son los dueños de la decisión. La mayoría no es para tomar una decisión por cuenta propia. Siempre serán dependientes y siempre serán empleados nuestros, de la gente de la que paga. Pero no hay capacidad para entenderlo. Creen que la mayoría es dueños absolutos de la verdad que ellos creen decir y hacer. El error está en nosotros, en seguir obedeciendo lo que no corresponde, me parece a mí. Yo creo que debemos, Jorge, escuchar al pueblo. El pueblo te lo dice clarito. En la última elección nos dieron, pero una clase de que tenemos que cambiar. El pueblo en esta última elección votó a un presidente que ni conocían. Sí, sí. Entonces, el pueblo en La Rioja votó en contra de estas maniobras, votó en contra de todo lo que están implementando. Entonces, tenemos que escuchar a ese pueblo y cambiar el rumbo. Todo lo que se hizo hasta ahora está mal. En lugar de cambiar el rumbo, ¿qué hacen? En versiones periodísticas reconocen que hay funcionarios que roban. Entonces, ¿cómo van a aceptar aumentar los impuestos para que haya funcionarios que roben? Para que haya personas que roben todavía dentro del ámbito de todavía gobierno. Nadie es reclamó. Una locura. No, lo más grave, se presentó una minuta de comunicación a la cual no dejaron que llegue a tratarse en la Cámara, ni siquiera la pasaron a comisión. ¿Con este tema, Entonces, Nadina? ¿Con este tema de...? Claro. Ah, no, cuéntemela, por favor. Claro, y de la diputada de La Libertad Avanza, Liliana Medina, presentó una minuta de comunicación a donde le solicitaba a la Cámara, una minuta de comunicación solicitándole a la secretaria de prensa que explique sobre los dichos que todos escuchamos y que todos vimos en un medio que no es el suyo, pero fue público, se viralizó de tal manera, a donde la funcionaria hablaba de que había personas que robaban y después enumeraba los distintos ámbitos, salud pública y demás. Entonces, yo creo que mínimamente tendría que haberse dejado pasar este proyecto, que pase a comisión y se le llame a la funcionaria que nos explique. Bueno, ¿por qué dijo eso? El doctor del Moral en Chamical presentó también el mismo escrito a la Fiscalía en Chamical y todavía no hay ninguna novedad de la citación o por lo menos del camino que siguió esa denuncia. Quedó en la difusión que nosotros le dimos acá y nada más. Y nada más. Bueno, entonces yo creo que es la gente la que nos pone en los lugares en los que ocupamos nosotros, los funcionarios, quienes cobramos un sueldo del Estado, quienes exijan que las declaraciones que hacemos, lo que decimos, por qué, bueno, veo que siempre se dice que lo que se dice con la boca hay que pararlo con el pecho, y bueno, creo que es lo que está faltando en ese tema. Yo creo, Nadina, que yo siempre dije que después de una elección, sea del tono y de la calidad que sea, se debe poner como mínimo un plazo de 3 meses para que quienes deban asumir se pongan de cabeza a estudiar la Constitución y un par de códigos para saber dónde, cómo y qué derechos son los que los amparan. Creo que habrá que implementar una orden de estudio, de instrucción, de capacitación, porque si usted va a trabajar a una fábrica metalúrgica que tiene las condiciones pero que no sabe cómo laburar, la ponen a instruirse para poder trabajar bien. Creo que acá habría que hacer lo mismo. 3 meses, 5 meses, hasta que venga la jura, te tenés que poner a estudiar y rendir qué es la Constitución, qué es la Constitución provincial, qué es la ley, qué es todo lo que corresponde para que se instruyan. Porque después tenemos 75.000 asesores, ninguno hace nada y todo eso aumenta un costo político muy caro. Nadina, yo tengo un pensamiento con respecto a eso, Jorge. No me diga. Yo le diría, apoyemos la lucha docente para que nuestros docentes cobren mejor,
Al que nuestros docentes cobren mejor, van a educar al pueblo, y un pueblo educado nos va a exigir a nosotros y no va a hacer falta que nadie nos haga estudiar, porque si el pueblo nos exige, solitos vamos a ir buscando la manera de resolverle los problemas al pueblo. O sea que lo que tenemos que apoyar es apoyar la lucha docente para que mejore la calidad educativa en nuestra provincia, y mejorando la calidad educativa en nuestra provincia vamos a tener mejores gobernantes seguramente. Esa es la enseñanza de cuna que tenemos que tener. Lo que pasa es que a veces por ahí se llega a un cargo político cuando hay una afinidad o un feeling político de que es simpático, es bueno, es querible, y llegas a un estrato, a un estado político alto y no sabes cómo desenvolverte ahí y empezar a hacer macana como todo. Nadina, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Bueno, siempre les digo yo en todos los reportajes, es importante que sepan, porque si yo soy empleada, es necesario que la gente tenga acceso. Mi lugar de trabajo es Urquiza 453, en el anexo de la legislatura, y mi teléfono personal es 380-422-0079. En todos los temas que consideren que yo o debo cumplir, o que también para llamarme la atención por algo que no hice bien, pueden llamarme o visitarme. Es mi obligación atenderlos y responder sus mensajes. ¿Me va a invitar cuando haga esa visita, por favor? Sí, sí, por supuesto. Yo vengo de ahí, usted viera ahora, así que sí, por supuesto. Cuando usted disponga de un tiempito, yo lo busco, vamos al basural y ahí le voy a mostrar la realidad que vivimos a diario. Sí, porque así como fui a conocer el compo de la municipalidad, también quiero ver esto también. Acuérdense que usted me invitó y me hizo conocer eso también. ¿Se acuerda que lo vimos así? Bueno, seguimos por el mismo camino y siendo coherentes con lo que pensamos y con lo que la gente nos votó. Nos votó para hacer oposición y acá estamos, cumpliendo con el legado que el pueblo nos dio. Un abrazo, gracias, diputada. Gracias a usted, gracias. Hasta luego, hasta luego. La diputada Nadina Reynoso. Y quiero que entiendan otra cosa a mis oyentes, por favor. Las oposiciones no son simplemente de otro color político, de otra camiseta, de otra forma de pensar. Oficialismo y oposición tenemos el